A continuación, vamos a hacer un ejercicio de calentamiento de cervicales. Colocaremos verticalmente sentados y relajados, la espalda recta. A continuación, lo que vamos a hacer es un movimiento circular de cabeza. Este ejercicio es para calentar los hombros y la parte superior de la espalda. La espalda erguida, con el torso bien recto y los pies planos en el suelo. Empezaremos el ejercicio con los hombros primero hacia detrás y luego hacia adelante, los dos a la vez, y luego a continuación uno hacia detrás y el otro hacia detrás, otro hacia adelante y el otro hacia adelante. Este ejercicio es para calentamiento de brazos y articulación del codo. Sentados, con la mano izquierda sujetando el codo derecho y rotación del brazo, con la mano mirando al cielo. Repetiremos el mismo ejercicio con el otro brazo. Sujetaremos el codo derecho con la mano izquierda, tirando el brazo con la palma hacia arriba. A continuación, retiramos el brazo izquierdo pasando por debajo del brazo derecho y estirando el brazo con la palma hacia abajo. Aquest exercici que fem ara és per reforçar els bessons, els turmells i les caderes. La posició és estar sentada amb els peus rectes, les mans als genolls i l'esquena recta. Llavors l'exercici consisteix en aixecar la punta del peu, tornar-la a posar a terra, obrir, tornar a posar puesto i llavors fer el mateix amb l'esquerra. Este ejercicio es para los glúteos, para el equilibrio y mantener la postura vertical. Este ejercicio se hace de pie apoyando las manos en la silla. Consiste en elevar la pierna lateral, volverla a su posición inicial en paralelo. Este ejercicio es para ejercitar las piernas y los músculos. Consiste en tener las piernas abiertas, pies abiertos y apoyado en la silla. Este ejercicio es bajar lentamente, subir más o menos a la misma velocidad y manteniendo la espalda recta.